Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia pues seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra querida y adorada Eris. Alabada seas. Hoy trataremos el tema del sexo y la religión romana, cómo era tratado, qué consideración tenía y qué dioses y diosas se relacionaban con la sexualidad. Pues hoy venimos con un programa un poquito erótico y pues también, aparte de nuestra dosis así caliente, también daremos un repaso a nuestra agenda y comentaremos un poco más sobre el próximo evento del 15 de noviembre que realizamos desde Encrucijada Pagana. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza. Empezamos y ahora sí, antes que nada, vamos a introducirnos hoy en un tema que pues ha sido tratado de muchas maneras a lo largo del tema del... Bueno, los paganos lo han tratado de muchas maneras, pero bueno, hoy vamos a tratarlo aquí desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista, pues, cultural, ¿no? De cómo era el sexo y cómo se relacionaba con la religión en la antigua Roma. En primer lugar, y antes de introducirnos en el tema de la sacralidad exactamente, daremos unos pequeños apuntes muy necesarios para entender un poquito por qué la sexualidad en Roma de una manera sagrada se trataba así, sobre cómo se concebía el tema del sexo y su práctica en Roma, en la antigua Roma. El sexo era considerado para casi toda la sociedad, para no decir toda, un juego de poder, en que el hombre, entendido el hombre siempre como ciudadano libre, los esclavos, los libertos y cualquier otra cosa que no hubiera nacido como ciudadano libre no era considerado un hombre. Debía siempre, este hombre, dominar para quedar en un buen lugar. No importaba con quién se tuviese sexo, podían ser hombres, mujeres e incluso adolescentes, prepúberes, siempre y cuando no fueran hombres libres. O sea, que no fueran adolescentes libres, no hubieran nacido libres. Lo importante era que el hombre, es decir, este ciudadano libre, siempre estuviese en una posición activa de recibir el placer y nunca siendo él dominado o nunca ejerciendo él un placer hacia la otra persona. La cultura romana era manifiestamente machista y la mujer y su placer son totalmente ignorados parcialmente. Porque ya veremos que luego hay una parte de que se sabe que algo hay, se sabe que algo ellas sienten. No era necesario hacer disfrutar al compañero, es verdad, o compañera para tener una relación satisfactoria. Se considera que para ser un buen romano, lo que tenías que hacer era gozar tú. Si gozaba ella, tampoco era importante. Vale, ¿y esto por qué lo cuento? Porque la concepción religiosa de elementos sexuales en Roma gira básicamente en torno a un elemento, que es el falo. Y una vez aclarada esta visión, debemos remitirnos a esta mentalidad romana para comprender cómo el acto sexual y diversos elementos como el pene o la vagina pues entran en él y adquieren esta cualidad de sagrado. El pueblo romano en sus orígenes era un pueblo prácticamente animista, con la creencia de que los númenes poblaban toda la realidad y la regentaban. Entre esas realidades también se encontraba el sexo y las partes implicadas directamente pues, en él, que son los genitales. Los romanos tenían la idea de que el falo era simbólicamente la fuerza generadora del universo, pues gracias a su semilla, es decir, el semen, traía la vida y con ella la abundancia pues estaba asegurada. Siendo el pene pues, un símbolo dador de fuerza vital, se le asoció a la fecundidad, y tan necesaria para una sociedad agrícola como la romana primitiva. Esta asociación fue la que creó la idea de que el falo tenía en sí mismo un poder dador de vida capaz de ahuyentar las fuerzas negativas y atraer las positivas. Es decir, para que entendernos, se le divinizó, otorgándole ese poder de emanar cosas buenas. Dicho así de una manera un poco vasta, pero es básicamente la mentalidad básica era esa. Antes de continuar, también hay que aclarar que la religión romana mejor conocida es la religión en época clásica imperial. Ya lo tratamos cuando hablamos en la temporada pasada sobre la religión primitiva romana. Y es que todo lo que conocemos sobre la religión más antigua en la península itálica lo conocemos a partir de lo que los mismos textos clásicos nos han legado, que normalmente son como... consideran las antiguas tradiciones como propio folclore de mira lo que hacen estos locos del campo,
o incluso lo que nos ha permitido conocer la arqueología, que también está muy fragmentado, puesto que, por desgracia, no tenemos muchas veces un libro que nos cuente exactamente qué hacían. Bueno, y básicamente, pues ya he dicho, lo que nos ha llegado de épocas pretéritas era considerado normalmente en época clásica como una superstición o como un vestigio religioso en la misma época en la que se describían tales prácticas. Normalmente ni se les hacía caso. Por este mismo motivo, las creencias primitivas romanas en torno a la sexualidad nos han llegado bastante fragmentadas y en ocasiones no son algo desconocidas. Sabemos que la sexualidad era muy importante en la religión romana, pero también es cierto que hay más mito de lo que realmente se sabe. Que mucha gente, sí, el sexo en el paganismo antiguo, clásico, era muy exacerbado. Ojo, no lo sabemos tanto. Hay mucho dato, pero hay mucho desconocido también. Bueno, aún así, y gracias a que el pueblo romano era excesivamente tradicionalista en algunos asuntos, hay que aclarar que la mentalidad surgida en la antigüedad seguía dándose a lo largo de la historia del imperio, pues hubo creencias antiguas que fue imposible de erradicar, por muy superstición que se considerara en épocas más modernas de la historia romana. De incluso, a modo de curiosidad, algunas de esas creencias o gestos rituales han llegado hasta la actualidad. Uno de ellos lo encontramos en la famosa, en catalán se llama fer la figa, en castellano se llamará hacer la higa. Sí, no creo. La higa, sí, se llama la higa. Es meter el dedo pulgar entre el dedo índice y el corazón, con la mano derecha apuntando hacia aquella persona que nos desea un mal. Esta era una forma romana de simbolizar el pene penetrando una vagina, para que lo sepáis. Pues, y de esa manera ahuyentar con ese poder fecundador que tiene el pene todo mal que una persona nos pueda hacer. Mira, brujería tradicional romana en 3 sencillos pasos. Y de estos, bueno, pues lo dicho. De estos fragmentos antiguos de la historia romana, ¿no? Pues nos han llegado, pues, gracias a Festo y Tertuliano, San Agustín, Arnold y Lactancio, pues, una historia bastante curiosa es sobre qué sucedía en la colina Velia. Una colina romana habitada desde muy antiguo, en el que había un santuario o una divinidad, y que ésta estaba representada como un miembro viril. Este dios tiene un nombre muy divertido que se llama Mutunus Tutunus. Y en los tiempos de Augusto seguía siendo venerado por mujeres que, vestidas con la toga paratexta, se desplazaban hasta su templo para recubrir de flores la efigie fálica. ¿Por qué relatamos esto? Porque es un vestigio de un culto antiguo fálico que perduró hasta época de Augusto, pero del que en la misma época o se veía mal e incluso muy probablemente se desconocía muchos de los ritos por qué se hacían ya en la misma época. Era un culto que ya era probablemente ancestral. No, pues lo dicho, este es un ejemplo de culto a la figura fálica conservado en la religión romana hasta tiempos imperiales, pero no es el único. Porque el culto a Vesta, la diosa Vesta era pues la protectora de Roma, regentado por las Vestales, las encargadas de que el fuego de la diosa nunca se extinguiera y de que los dioses penates de toda Roma estuviesen satisfechos. Los dioses penates, aquí va Elia haciéndome, haz el apunte. Los dioses penates son los encargados de guardar la despensa de la comida. Estos dioses, que normalmente se atribuyen al hogar, también se consideraba que existían en un estado más imperial, o sea, de los penates de todo el imperio, y eran los encargados de que las reservas de grano de Roma pues nunca estuvieran vacías. Bueno, pues como las Vestales eran las que se encargaban de que los dioses penates pues estuvieran contentos, también veneraban una imagen que de alguna manera representaba un poco este espíritu. Era un pene que estaba junto al fuego sagrado que ellas guardaban, la imagen de un pene. ¿Por qué las Vestales adoraban a un pene cuando curiosamente tenían que llegar vírgenes vírgenes hasta los 30 años, que era cuando ya se les relegaba y dejaban de ser Vestales? Porque este falo representaba el genius de la ciudad. ¿Qué es el genius? El genius es para las personas, es el espíritu que les acompaña y les da la fuerza vital de alguna manera. Es como el espíritu, el daimon de los griegos, un espíritu que guía, es como una supraconsciencia de alguna manera. Y pues Roma era una ciudad divinizada, también tenía su propio genius, que estaba representado por este falo. Este genius era la divinidad que traía la potencia fecundadora a toda la ciudad. Sin este pene, para así decirlo, Roma no tenía nada, puesto que no tenía esa fuerza que era necesaria. Esta figura fálica, que está en ese templo no por accidente, proviene de una vieja leyenda romana sobre el rey Servio Tulio, en la que se cuenta que en el palacio de Tarquino el Viejo, cierta sirvienta llamada Ocrisia se había unido a un falo, misteriosamente, surgido de las cenizas del fuego, y que de esa relación nacería Servio Tulio. Esta leyenda sería un vestigio que recuerda que el falo simboliza el espíritu doméstico del fuego.
una modo de curiosidad, por eso muchas casas tenían un falo en la entrada, porque no solo era una manera de ahuyentar a los malos espíritus y a todos aquellos que le desearan algún mal, sino también como representar el genius que tenía esa casa. Ahora pues vamos a hablar de una práctica común entre romanos, y es que muchos romanos llevaban unos amuletos en forma de pene para protegerse del mal de ojo. Esto proviene de que se creía que el falo poseía un poder mágico. A este falo que se portaba como un amuleto se conocía como fascinus. La palabra fascinus nos remite a la palabra fascinum, que significa fascinación o encantamiento, y hace referencia a la capacidad mágica de hechizar. Se creía que llevando estos falos colgados uno se protegía del oculus malignus, que es el mal de ojo, y de los fascinamientos, ¿no? Del hecho de que alguien solo con su mirada ya pudiera desearte mal y hacértelo. El falo era considerado el talismán más eficaz contra las fuerzas malignas y se le otorgaban cientos de cualidades benéficas por considerarse dador de vida. Que si traía buena suerte, que si te proporcionaba muchos hijos. Era como un amuleto para todo. Era muy querido, era un símbolo muy querido. La imagen del falo no solo estaba presente en la joyería de las personas, pues también estaba en el umbral de muchas casas, como ya he dicho, y bajo él podía leerse una frase que es muy alegre, que es Hic habitat felicitas, aquí habita la felicidad. También este símbolo se tallaba en las murallas, como se puede ver aún en el caso de la muralla romana de Empurias, que conserva un pene que sigue siendo venerado de alguna manera por todos los visitantes, pues que lo acarician y se sonríen mientras, mira qué estoy haciendo. Bueno, estos símbolos fálicos no se asociaron en ningún momento a nada vergonzoso en la antigüedad. Es decir, se exhibían sin ningún problema. Aún así, hay que destacar que sí que existía un cierto pudor personal, pues los romanos no tenían problema de desnudarse y exhibirse, puesto que incluso tenían baños públicos, iban a hacer deporte, lo hacían desnudos, siempre y cuando no fuera delante de extraños o como una mera exposición pública. Es decir, ellos solo se desnudaban y no les importaba si los que les rodeaban de alguna manera eran romanos civilizados. Si ya había alguno que no les llamaba la atención o no era amigo, eso de desnudarse estaba mal. Bueno, pues todos estos, el pueblo romano, ¿no?, tenía una gran fijación por los símbolos fálicos, y esta gran fijación, como ya hemos dicho, pues por una sexualidad muy machista, iba más allá del tema de que tuviesen un valor apotropaico. La palabra apotropaico, la definimos un poco, es la capacidad de ahuyentar las cosas malignas, así dicho burdamente. Pues para ellos, como ya hemos visto en la figura de Mutunus Tutunus, el falo no es solo un símbolo en sí, sino también es la representación de diversas divinidades. Hay divinidades que son representadas con un falo. Una de estas divinidades, muy importante para los romanos, era Liber Pater, un dios de la germinación en sus orígenes que fue sincretizado más tardíamente con el griego Dionisos. El falo simbolizaba al mismísimo Dios durante el transcurso de determinadas fiestas rurales, de las que San Agustín, pues gracias a él nos ha llegado la descripción en su obra Ciudad de Dios de una de sus fiestas que aquí Baelia nos va a leer. Ese miembro vergonzoso era exhibido con gran pompa sobre un carro durante los días en que se celebraba a Liber, paseándolo primero por el campo, de encrucijada en encrucijada, y después se le llevaba hasta la villa. En la ciudad de Lavinium se le consagraba a Liber un mes entero, y durante ese tiempo se empleaba el lenguaje más obsceno, hasta el día en que el falo era portado en solemne procesión por el foro y depositado en su santuario. A ese miembro vergonzoso, una de las más honorables madres de familia debía ofrendarle públicamente una corona. Por lo que parece, esta era la manera de que el dios Liber se mostrara favorable al feliz acontecimiento de la siembra y de que alejara de los campos el mal de ojo. Yo creo que San Agustín, en su tumba, allá donde esté él, con todos mis respetos, si está escuchando Crucijada Pagana, debe estar diciendo mis palabras para un programa pagano. Sí. Ahí queda todo. Bueno, San Agustín, muchas gracias por tu testimonio. Gracias a él, pues los romanos hoy estamos más felices. Y bueno, y es que la fiesta de Liber, la Liberalia, se celebraba el 17 de marzo. En ella, en esta fiesta, que nos describe San Agustín, los jóvenes vestían con su toga viril, demostrando la capacidad de fundar una familia y entrar a formar parte de los llamados patres, los pater familias. En el medio rural, el culto a Liber sobrevivió durante muchos más años que la ciudad. Digamos que era una figura más necesaria. Por lo que se conservaron también en este medio rural muchos aspectos arcaicos, como el lenguaje soez, las danzas, las procesiones, tal y como lo vemos en el testimonio de San Agustín. Respecto al lenguaje soez, puede parecer un poco raro, ¿no?, tratar con lenguaje soez a un dios, pero tiene un valor ritual, pues se consideraba que tenía la capacidad mágica de estimular el crecimiento y la fertilidad, pues con las palabras soeces se evocaba
los símbolos del dios, diciendo pene, diciendo falo, diciendo estas cosas, se evocaba pues su imagen y de alguna manera se creía que esas palabras ayudaban a crecer el campo. Bueno, este lenguaje soez que se intercambiaba mediante unas fórmulas que dieron lugar a lo que hoy en día conocemos como versos fesqueninos o fesceninos de Fascinus, de precisamente el falo. Ya hemos mencionado que el dios Liber fue sincretizado con Dionisos. Este sincretismo se realizó a finales del siglo III antes de nuestra era, cuando el culto a este dios se extendió por Italia. Llegó gracias a los griegos y digamos que se expandió. Los romanos se convirtieron rápidamente al culto dionisíaco y llegó a considerarse una plaga por los propios senadores romanos. Un pequeño apunte es que los romanos tienen como dos facetas. Por un lado, ya vimos que, por ejemplo, con las Lupercales, que recuerdo que en la temporada pasada las tratamos, son una fiesta muy salvaje que se conservó, sin embargo, hasta tiempos muy tardíos. Porque de alguna manera el pueblo romano tenía como el dios Jano dos caras. Por un lado estaba la cara súper racional, que intentaba hacer todo de una manera tradicional, de una manera ordenada, de una manera pautada. Y por otro lado estaba esa cara que refumaba primitivismo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, y buscaba esas fuerzas salvajes que de alguna manera el lado racional aún adoraba, pero no quería desmadrar. Y de esta manera el culto a Dionisos llegó como una manera de conjugar las dos cosas. Por un lado, ofrecía algo racional, puesto que estaba dando una explicación mística a todo un culto fálico y sexual, pero por otro lado también tenía toda esa parte sensual, toda esa parte sexual, toda esa parte explícitamente orgiástica, en la que los romanos de alguna manera se sintieron muy a gusto. Como ya hemos dicho, los propios senadores romanos vieron en este culto una plaga, pues el dionisismo se alejaba bastante de la religión tradicional romana y era bastante subversiva, es decir, alteraba el Estado en sí mismo. El culto a Dioniso prometía a sus devotos no solamente la felicidad en esta vida, en todas sus orgías y todas sus fiestas, sino también una perspectiva de salvación después de la muerte. Apenas nos ha llegado información sobre lo que se hacía realmente en las reuniones dionisíacas, pero sí que sabemos que se realizaban ritos y orgías sexuales. A modo de curiosidad, también se les acusó a los practicantes del dionisismo de comer niños, matar vírgenes, preparar comidas asquerosas. Curiosamente, las mismas acusaciones que se hicieron pues más adelante con cátaros, judíos, cristianos también antes de ellos, y por último, las brujas. Es un hecho de, dijeron, esta acusación sirve para todos, y la pusieron ahí. Es un dato curioso. Bueno, los ritos báquicos, fueron prohibidos el 186 antes de nuestra era y solo podían celebrarse bajo un estricto permiso y con unas restricciones súper severas que consistían básicamente en que solo podían participar como mucho 5 personas, que no podían realizar ningún juramento durante el rito y como mucho podían ser 3 mujeres y 2 hombres. Aquí nada más. El resto de rituales que se sabe que se practicaban en secreto aún, pues fueron eliminados. Otra divinidad relacionada con la sexualidad y relacionada mucho con Dionisos era Príapo. Pues Príapo estaba en la corte de Dionisos. Príapo era una divinidad originaria de Lámsaco, del Asia Menor, y era un daimon de la fecundidad y se caracterizaba por tener un pene enorme. Este dios, que normalmente se dice que es hijo de Dioniso y Afrodita, también se le atribuye que es hijo de Zeus y Afrodita en nuestras versiones, pues fue adoptado por los romanos y en muchas ocasiones se sustituyó la imagen del Fascinus por la del propio Príapo. Cada huerto normalmente tenía su Príapo tallado en un árbol y embadurnado con tintura roja para alejar así los maleficios y también servir de espantapájaros. A modo de curiosidad, si os hacéis la idea mental de cómo serían los huertos en aquella época, ahora mismo nos parecerían bastante cómicos. Tú irías paseando por el campo y verías huertos con penes tallados en madera. Fijaos en la imagen cómo ha cambiado la mentalidad con 2000 años de diferencia. Sí, el mago de Oz no sería lo mismo. No, el mago de Oz no sería lo mismo, eso seguro. Exactamente. ¿Qué te van a hacer pensar? Gracias. El espantapájaros no hubiera pedido un corazón, quizás. O no, el pasante le faltaba el cerebro, ¿no? Sí. Vale, pues el espantapájaros sí, seguro que pidió el cerebro, entonces. En el campo, este dios, volvamos al tema, Príapo, no era tomado muy a menudo en serio. Curiosamente, y los homenajes que se le hacían solían ser humorísticos, jocosos. Y, pues se le trataba así pues, como con soltura, pero aún así se puede constatar que este dios, a pesar de su imagen algo ridícula, no olvidemos que Príapo era un hombre con un pene enorme. Que esto en Roma pues se veía probablemente ridículo, pero en Grecia, su lugar de origen Asia Menor, se veía aún más
Primero porque la cultura griega consideraba que tener un pene grande era un acto, era un hecho vergonzoso. El tener un pene grande no era propio de un hombre bueno. Estabas mal. Era una deformidad. Era una deformidad. Por lo tanto, por eso Príapo es castigado con esta deformidad por Hera. Básicamente, como se considera una deformidad hoy en día, hay quienes lo considerarían un don. Yo lo considero que no hay suficiente sangre en mi cuerpo como para sostener eso, así que por eso yo lo considero una deformidad. Bueno, y aparte de esto, la imagen de Príapo también se encuentra, curiosamente, en los cementerios. Y es que muchas tumbas tienen la imagen, y de esta manera se ve que este dios tenía de alguna manera un culto místico asociado del que no conocemos mucho. Hay una inscripción en una tumba que dice Príapo, ámbito de la vida y de la muerte. Y esto reafirma la idea de que Príapo no solo tendría un papel en esta vida como dios de la fecundidad, sino que probablemente tendría su aspecto como dios de la muerte, que no nos ha llegado muy claro, pero se entrevé en estas cosas. Bueno, ahora pasamos a una canción que he encontrado hoy por gracia de Eris, de un grupo que se llama Lujuria, y se llama Príapo, el cañón humano. Bueno, os la dejamos y disfrutadla, que ahora volvemos con sexo en la religión romana. Bueno, y después de este descanso musical que Carlos ha encontrado tan oportuno... Que gracias al falo pudo ser un dios. Sí, me ha parecido impresionante, la verdad, que encontraras esto precisamente hoy. Bueno, lo que comentábamos sobre Príapo, y entendido como
un ser grotesco, incluirlo en el ámbito de lo grotesco por la deformidad y tal, es que muchas veces los seres grotescos, pues jorobados, con alguna deformación, a lo mejor la forma más suave que nos queda de algo grotesco es la gente que le falta un ojo, o los cojos, por ejemplo. El diablo cojuelo, por ejemplo. Exacto, muchas veces son un símbolo o un residuo de un culto más antiguo que normalmente siempre está relacionado precisamente con eso, con la vida y la muerte, pero de una manera muy primitiva. Entonces no sería tampoco tan de extrañar la presencia de Príapo en cementerios y tal. Uh-huh. Bueno, pues como hemos visto hasta ahora, la sexualidad masculina, porque ya hemos dicho que el sexo en Roma se ha considerado algo propio de hombres, era considerada muy positivamente la religión romana, pero ¿qué sucedía con las mujeres? La diosa del sexo, nos guste o no a los hombres, era una mujer y es Venus, y era amada por hombres mucho y a la vez temida mucho más aún por los hombres romanos. ¿Y cómo puede ser esto? Pues la explicación sencilla es que esta diosa era diosa de muchas cosas, sexo, pasión, fertilidad, pero una de las cosas que regentaba era una cosa que a los romanos no les hacía gracia, que era el amor pasional. El amor pasional era algo que no era excesivamente bien visto, porque en determinadas ocasiones este iba contra la moral tradicional romana. Aún así, esto no evitó que el culto a Venus se detuviese, sino todo lo contrario, pues la madre, pues como Eneas era hijo de Venus indirectamente, de todos los romanos no podía ser olvidada. En sus orígenes desconocemos con exactitud en qué consistió el culto a Venus. De hecho, entre historiadores modernos de la religión romana no hay ni siquiera un consenso sobre qué naturaleza tenía la diosa en su estadio más primitivo. Se la ha llegado a considerar desde diosa de los huertos hasta como la mediadora entre lo humano y lo divino. No hay aún un consenso exacto, pero aún así, y a pesar de que se conoce muy poco de esta Venus primitiva, sí que se sabe que era la diosa que presidía en las relaciones amorosas, en cualquier estadio que estuviese. Desde el siglo VII antes de nuestra era, Venus dispuso en el Lavinium de un santuario, que no un templo, del que se decía que su fundador no había sido otro que el mismo Eneas. Fue en este templo en el que Venus comenzó a recibir la influencia de la Afrodita romana, con la que más tarde se sincretizó. Venus empezó a ser adorada en Roma de manera tardía y con bastantes reticencias y precauciones, pues esta diosa simbolizaba el poder religioso, sexual, seductor y mágico de la mujer, algo bastante temido en la antigüedad para esta mentalidad machista romana. El templo que se le erigió en la ciudad fue ya a inicios del siglo III antes de nuestra era, es decir, bastante tardío, y se levantó para calmar la cólera de la diosa. Resultó que aquel año el hijo del cónsul, Fabio Gurgo, decidió construir un templo a Venus en el Valle del Gran Circo, a cuya empresa dedicó el producto de todas las multas impuestas a las damas de la alta sociedad, las cuales habían sido encontradas culpables de stuprum. ¿Qué es el stuprum? Es decir, pues comercio carnal ilegítimo, que no es lo mismo que el adulterio, porque una cosa es prostitución y la otra cosa es tener un amante. El adulterio, si te pillaban culpable de él, directamente te mataban. Según lo que parece, los escándalos debieron ser o muy numerosos o la suma se debió recoger cuantiosa, pues todo lo recogido bastó para edificar el monumento público. Fabio Gurgo puso el nuevo santuario bajo la advocación de Venus obsequens, es decir, Venus obediente o Venus complaciente, y las hipótesis apuntan a que tal consagración tuvo como finalidad hacer propicia a la diosa, queriendo evitar que continuara incitando a las damas de la aristocracia a comerciar con sus cuerpos. Pues digamos que esta era una de las venganzas que más le apetecían a la diosa. Con este templo y con este epíteto se pretendía aplacar la cólera de la diosa, rindiéndole un mejor culto y rogándole para que se contentara con favorecer los favores legítimos. Aún así, más adelante, ya en la Segunda Guerra Púnica, contra Cartago, Venus volvió a tener un capítulo protagonista, y esta vez los senadores decidieron llamar a Roma a la Venus del monte Erix, un monte que se sitúa en Sicilia, pues ya se había comprobado su eficacia al protegerlos durante la Primera Guerra Púnica, pues dicho monte fue una base de operaciones contra los cartagineses. Aún así, traer a aquella diosa significaba la introducción de una diosa de origen oriental, pues no se trataba de la Venus romana que ya conocían y no compartía muchas de las virtudes tradicionales. Un ejemplo de esto lo encontramos en que esta Venus del monte Erix estaba a cargo de hieródulas, es decir, esclavas de la diosa que se entregaban a la prostitución sagrada. A modo de apunte, esta prostitución, en este caso del templo, constituía en que todo el dinero que las prostitutas ganaban era considerado como una donación para mantener el templo y para mantener pues todo
el trabajo que se hacía allí y las sacerdotisas que estaban a cargo. Se decía también que la diosa realizaba milagros diariamente, pues cada mañana el altar al aire libre se encontraba lleno de flores y rocío, y al anochecer estas desaparecían sin ninguna intervención divina. A pesar del miedo que se le tenía a esta diosa, pues podía portar con ella la pasión desenfrenada, fue adoptada por los romanos y se le levantó un templo en el Capitolio, la colina sagrada donde reinaba Júpiter. A pesar de la aceptación, la Venus de Eryx seguía siendo sospechosa, por lo que los romanos levantaron al lado de su templo otro consagrado a Mens, es decir, la razón deidificada, la inteligencia lúcida que se necesitaba para conjurar, en caso necesario, a la locura que podía traer esta diosa. Los romanos y su practicidad siempre me ha fascinado. Por último, el miedo a esta diosa se terminó de digerir cuando se instauró un culto a una de las pasiones... Cuando se instauró un culto a una Venus más romana, que es la Venus Verticordia, es decir, la que recoge los corazones y las aleja de las pasiones. Esta Venus, de alguna manera, se trajo para intentar contrarrestar la otra. Aún así, 100 años más tarde, el culto a Venus Verticordia, pues digamos, tuvo que tener más peso, pues se descubrió que 3 vestales fueron declaradas culpables de incesto, por lo que según la costumbre se las enterró vivas. Esto se interpretó como un mal augurio y se decidió aumentar el culto a esta Venus, no vaya a ser que se le fuera la olla a todas las mujeres y hubiera aquí un despiporre romano. A pesar de existir diversas Venus, fue obviamente la Venus pasional y turbulenta la que arrebató más corazones en Roma y se quedó con el culto mayor. Y la mayoría de fieles se decantaban por ella, y a medida que las costumbres tradicionales se fueron relajando con el paso del tiempo, pues finalmente Venus se convirtió en una de las grandes diosas de Roma, pues hubo personajes como Pompeyo, Sila y Julio César que la reclamaron y se acogieron a su protección. El mismo Julio César se presentaba a sí mismo como Julio César, hijo de Venus. Venus que le dedicó el templo de Venus Geretrix, cuando se hizo imperator de Roma. Y bueno, y a partir de aquí, pues deciros que la sexualidad romana, bueno, pues como ya he dicho, yo he hecho un pequeño resumen de todo lo más o menos general que se puede ver. Y básicamente nos quedaría para llenar libros, igual que habría libros con páginas en blanco debido a todo lo que no llegamos a conocer. A modo de apunte personal, creo que es muy interesante conocer cómo se concebía la sexualidad en la antigüedad para, como mínimo, derribar mitos. Creo que es bastante interesante derribar mitos de que la sexualidad en la antigüedad estaba mucho más aceptada y mucho más normalizada, cuando no necesariamente era así. Es cierto que figuras como un pene o un falo eran exhibidas públicamente en muchas ocasiones, pero también es cierto que había una parte, que es la sexualidad femenina, que estaba muy negada, estaba totalmente ahogada por una sexualidad totalmente machista, que consideraba que el placer femenino incluso era algo que debía hasta evitarse. De hecho, hasta que no llegó Galeno, si no recuerdo mal, ¿Galeno o Hipócrates? Diría que Galeno. Galeno fue el primero que tuvo el valor de afirmar que el orgasmo femenino, cosa que se ha comprobado hoy en día, modo de curiosidad, favorece la fecundación. Mira, una cosa que favorece a las mujeres que querían ser madres, pues así al menos disfrutaban un poquito. A ver, es lo que comentábamos antes, de que en la interpretación histórica muchas veces se ha querido, sobre todo los defensores del cristianismo, estamos hablando de historia de hace muchos años, ¿vale? No de historiadores contemporáneos, sino de historiadores a lo mejor de 50 años, un poquito más. Muchas personas que han querido defender el cristianismo se apoyaban un poco en la decadencia del Imperio Romano y a su vez hablaban de una decadencia moral o de tradiciones. Es importante considerar que pues, toda la historia de la Roma antigua, la Roma pagana, desde la Roma primitiva hasta la más tardía, que continuaba siendo pagana, hay fluctuaciones. Es un poco lo que comentabas antes. Hay épocas en las que fueron muy restrictivos a nivel moral, ¿no? Ya hemos dicho, no es que no hubiera tabúes, es que los tabúes eran otros. Tabús siempre ha habido, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando la época de Augusto, una época ya considerada, o sea, más moderna o en el sentido de la historiografía romana, el mismo Augusto impuso unas normas morales muy estrictas hacia las mujeres, intentaba recuperar la virtud romana tradicional. O sea, estamos ante un personaje que no precisamente por ser más contemporáneo nuestro, de alguna manera, sí, fuese más abierto de mente. No, de hecho, era bastante restrictivo y entonces Ovidio, nuestro gran amigo Ovidio. Sí, nuestro querido Ovidio, empezó creo que
Augusto era su mecenas. Sí, o sea, trabajaba para él. En el momento en que empiezan a restringirse cada vez más las normas y se empieza a hablar más de esta moralidad restrictiva, Ovidio se rebota. Entonces es cuando escribe, si no me equivoco, el Ars Amandi, que hay varios libros dedicados, pues era un poco un manual de sexualidad de la época, desde cómo seducir, qué comer, qué hacer, hasta, digamos, instrucciones precisas. Qué posturas tener, cómo maquillarse, cómo vestirse. Y Ovidio dedica uno de los libros a las mujeres. O sea, bueno, y la mujer qué puede hacer para obtener placer. Esto no está muy bien visto. Ovidio se va al exilio. Ajá. Y si no recuerdo mal, entra en contacto con el Círculo de Mesala, que es, pues es una corriente de poetas que están en el exilio, más alejados de Roma, entre los que se cuenta si no la única, una de las pocas poetisas romanas conocidas, que fue Sulpicia. A modo de curiosidad, no solo creo yo, lo que conozco de esta mujer Sulpicia, no solo la consideraría una poetisa romana, o poeta, no sé cómo se dice en castellano bien, es lo que tiene ser bilingüe. No solo consideraría a esta mujer una artista de la época, sino también como, si no recuerdo mal, como de las primeras mujeres atrevidas contra la moral de su época. Exacto. Pero otra cosa es que luego esto le diera bastantes problemas, pero en un principio sí, era una persona que reclamaba su derecho, por ejemplo, a romper con los tabúes de diferencia de clases. Ella escribe mucho sobre un amante que tenía, se llamaba Cerinto, y era de una clase social más baja. Ella era Patricia, si no recuerdo mal, y él era, pues, de un estado más bajo. Entonces, en sus poemas mismos lo reclama y dice, bueno, pues yo... Además es muy divertido porque sus expresiones son como muy contemporáneas, ¿no? Yo quiero amar a quien a mí me apetezca. Entonces eso contrasta mucho. Hoy en día nos parece lo más normal del mundo, no te llama la atención para nada, pero en esa época era inédito, ¿no? Era inaudito. 2000 años y los mismos sentimientos. ¿Cómo somos las personas? Y bueno, sin más dilación ni dilatación, como yo digo siempre, pasamos a la agenda. ¿Tú dices siempre eso? Sí. Bueno, pues vamos a empezar la agenda recordando que tenemos la campaña ambiental Aprovecha el viaje, que para el sorteo de fotos sirven todas las fotos de naturaleza que nos queráis enviar, que podéis enviarlas a ecologiapagana@gmail.com o podéis publicarlas directamente en la página del Facebook de la campaña. Es un sorteo, no una competencia, por lo que todos los que nos enviéis fotos participáis y podéis enviarnos hasta 10 fotos por participante. Podéis entrar aquí en el juego desde cualquier país en el que estéis y en cualquier caso, estéis donde estéis, el premio son 25 euros que podéis gastar como queráis. El plazo de recepción de fotografías será el 31 de octubre y el sorteo será el 15 de noviembre dentro del evento que haremos en Barcelona. Del que ahora comentaremos algo, pero antes de comentar este evento, Baelia va a anunciar una cosa que... digamos, el resultado de una apuesta que yo hice con aquí los oyentes respecto a la canción que se escucha al final de cada programa. Sí. Dinos. La canción, tenemos varios oyentes que se han acercado mucho y pues los vamos a recompensar por el interés, ¿no? Pero especialmente los que se han acercado más son Brusha West y José Manuel Muñoz Toledano. Entonces, efectivamente, ellos acertaron que la canción es Pink's Brew. La canción es original de una parodia de My Little Pony llamada Friendship is Witchcraft, que a su vez está versionada en jazz por un fan ruso y reinterpretada en inglés por el gran Mick. ¿Vale? Mick de micrófono. Exacto, por Mick. La canción, pues ya puestos, ¿no? Habla de una pony que usa magia gitana de cocina para abrir un portal temporal y rescatar a sus padres, que mueren en un accidente en el pasado. Como premio, si pues tanto Brusha West como José Manuel Muñoz Toledano pueden venir, o si venís al evento del día 15, pues os invitamos a un café o cualquier otro brebaje que gustéis. Y un detallito, y si no podéis venir y nos dais vuestra dirección, pues os lo enviamos por correo, o también podéis pasar a buscar por la radio un día que haya programa. Exactamente, aquí os recibiremos con los brazos abiertos. Y bueno, pasamos a nuestra agenda, y es que hoy es bastante breve, pero bueno, me gusta. El jueves 9 de este mes
Sí, jueves. Es mañana. Es mañana, exactamente. Se hace la segunda conferencia internacional online Paean, en colaboración con Pagan Federation International, y el tema de esta conferencia es el cambio en la magia, brujería antigua y brujería moderna. A ver, son varias ponencias, van a ser en inglés, pero bueno, pues creemos que es suficientemente importante, porque viene desde un ámbito más académico, darle difusión a este tipo de eventos, ¿no? Que no es algo más tan, como te diría yo, no es una fiesta, no sé qué, son eventos formativos de un nivel un poquito más avanzado, Como ¿no? escribí ayer en mi blog, no es paganismo de Chichinabo. Bueno, no sé, sí, a ver, perdona, pero en tu artículo de Paganismo de Chichinabo hablas de los iluminados académicos. Sí, también Entonces, los hay. También los hay. No creo que sea del caso aquí, pero bueno, es interesante si, aunque sea asomaros por allí, si no me equivoco, es gratuito. Luego os ponemos el enlace al final de... pues en la página de Facebook. Exactamente. El jueves 16 a las 6:30 hay una conferencia informativa sobre el curso anual de brujería del Centro Arrels, que esta vez se realiza en la Rambla del Raval número 13, cuarto segunda, en Barcelona. Esta conferencia informativa podéis conocer a los profesores que están impartiendo dicha formación, así como las asignaturas, los temarios, la forma de matricularse, etcétera. Entre los profesores hay que decir que se encuentra Diego García, al que tenemos alta estima y saludamos desde aquí. ¡Hola, Diego! Y nada, le deseamos lo mejor. Y como sabéis, estamos en octubre, se acerca Halloween y los eventos relacionados, pues tanto con esta festividad pagana como con las versiones cristianizadas, Todos los Santos, Día de Muertos, etcétera. Y entonces nos encontramos que el 31 de octubre, en Viladrau, en Osona, dentro de la Feria de la Castaña, ¿no? Es un evento regional por allí, pues se celebra una conmemoración de las brujas llamada el Baile de las Brujas. Como curiosidad, según dicen ellos, Viladrau es la localidad de nuestro territorio en la que más brujas se ajusticiar. Sí, también hacen un agua muy buena. Bueno, no la hacen, o sea, surge de la tierra. Oh, qué bonito. Luego tenemos el 31 de octubre y el 1 de noviembre la Fira de Brujas de Sant Feliu Sasserra, también en Osona. Lo más destacable de la Fira de las Brujas de Sant Feliu Sasserra es que en Sant Feliu Sasserra está el centro de interpretación de la brujería. Entonces, normalmente es divertido ir allí, estar por la feria, pero aprovechar para pasar al museo al centro de interpretación. Y ahora, antes de acabar, pues básicamente vamos a dedicaros unas palabras sobre nuestro evento del día 15 de noviembre que realizamos desde Encrucijada Pagana. Bueno, a ver, palabras breves. Bueno, palabras ¿vale? breves. Tampoco... No vamos aquí a anunciar la receta de la piedra filosofal, pero bueno, al menos podemos decir algo bastante interesante, seguro. Pues vamos a hacer un evento. Vale, se supone que vamos a tener algunas conferencias, pues, lo mismo, ¿no? No va a ser una presentación de una tradición ni nada, sino pues con un poquito más de contenido, y que entonces tengáis un turno de preguntas al finalizar cada conferencia, pues también para irnos acostumbrando a meternos más en los temas, ¿vale? Uh-huh. También tendremos un par de talleres prácticos. Podéis venir, no creo que tengamos problemas de espacio, va a ser en Barcelona, en la zona de Barceloneta. Bueno. Y ya está, o sea, de momento tampoco podemos decir mucho más. Es gratuita la entrada, podéis venir, os queráis, no hace falta inscripción. Y bueno, sí, yo sí que voy a anunciar algo, es que antes del día 15 ya tendréis el cartel y la programación de todo lo que se va a realizar ese día. En nada tendréis títulos incluso de las conferencias y talleres que vamos a realizar, y como no, Eris va a estar presente en todas ellas, con mucho amor y mucho caos, seguro. Sí. Bueno. Por supuesto. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a compartir con vosotros. No nos gusta que nos quiten cosas, pero a nosotros nos gusta compartir. A modo de curiosidad, una cosa que voy a decir es que lo que se va a compartir es un regalo que nos hicieron el Pulat Ibèric de Canolivé, aquí en Sarrañola, por la colaboración que hicimos con ellos pues, en el día que yo fui a recitar poesía romana, que a modo de curiosidad iba de íbero y de íbero romanizado. Un traje que me dejaron allí, la verdad, muy cómodo. Bueno, pues es una publicación si no me equivoco, del Museo de Badalona, que fue el que inició la exposición de ¿cómo se titula? De Sexo en Roma. De Sexo en Roma. Y entonces es un librito de cocina erótica romana. Os vamos a dar una receta del vino de mirto,
que aparece, bueno, que tiene como fuente el Discórides, perdón, que es un tratado antiguo sobre remedios medicinales. Traduzco en simultáneo. O sea, si meto la pata o algo me vais a perdonar. Dice, el mirto está dedicado a Venus y está presente en uno de los elementos más significativos del patrimonio de Badalona, el monasterio de San Jeroni de la Murtra. Los romanos usaban el mirto para... Aspergar. No. Bendecir. Para dar latigazos a las mujeres durante las fiestas de la Bona Dea, ya que se consideraba que de esta manera aumentaría su fertilidad. Esto de dar latigazos a las mujeres para darles fertilidad también se hacía en las Lupercales romanas. Pero no eran latigazos a hacer daño, sino era un poquito como tocar con las ramas, ¿vale? Los vinos de mirto se consideraban medicinales y se creía que tenían además una curiosa capacidad. Si se bebían antes que cualquier otro vino, impedían que uno se emborrachara. Además servían para proteger el estómago y también servían para teñir el pelo de negro. Varios usos. Se usaban dos tipos de preparaciones. Una añadiendo agua y vino rancio a partes iguales a las bayas negras de mirto dejadas secar al sol, que después se machacaban y se prensaban para finalmente hervir el zumo hasta que quedaba una tercera parte. La otra forma de preparación consistía en usar los brotes y las hojas y hervir la preparación en mosto. Entonces aquí nos proponen una receta sencilla pero sabrosa, que luego vosotros lo podéis usar o como afrodisíaco o como medicinal o para hacer libaciones a Venus, por ejemplo. Los ingredientes para 1 litro de preparación son 1 litro de vino blanco, 100 gramos de frutos de mirto y 2 cucharadas de miel. Entonces el procedimiento dice que dentro de una botella de vidrio de boca ancha batid la miel líquida con el vino y lo ponéis a infusionar con el fruto del mirto en un lugar frío y a oscuras, como mínimo durante un mes. Entonces, terminado el mes ya se puede usar. Es una preparación sencilla, pero pues mira, si tenéis que honrar a Venus o pedir algún favorcillo, es un buen regalo, ¿no? Es un buen presente. Bueno, y cuidado con lo que pedís, que os lo puede conceder, y Venus no se anda con chiquitas con los amores pasionales. Así que ahora ya, queridos oyentes, con Pinkie Pie nos despedimos de todos vosotros. Sí. Porque aquí termina nuestra emisión de hoy y esperamos que nuestro programa fálico haya sido de vuestro agrado. Y la semana que viene os esperamos porque hablaremos sobre... ¿Sobre qué hablaremos? Vamos a hablar sobre libros y paganismo, especialmente sobre publicaciones paganas. ¡Qué guay! Si nos da un poquito de tiempo hablaremos sobre webs paganas. ¡Yuhu! le estoy haciendo aquí... Y sí, es que con este background no... Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Sobre qué papel tienen los libros a la hora de acceder al paganismo, qué diferencia hay entre los libros que se publican como libros paganos y otras obras, como por ejemplo libros de mitología o artículos acerca de historia. Y bueno, decir que probablemente tendremos de invitados a Lidia Xaló, que ya tuvimos hace un par de semanas aquí, y también tendremos de invitado quizás a Javier Gama, que tuvimos en la temporada pasada, el día que vino Belinda, de Trubada Pagana. Y bueno, como no, desde el equipo de Encrucijada Pagana agradecemos a Xavi Casas, aquí presente, nuestra poder en la sombra, y a Sordoña la Radio por concedernos esta segunda temporada pues tan amablemente y tan amorosamente. Damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o de nuestro canal en YouTube. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook. Antes de despedirme, antes que nada, muchísimas gracias a todos aquellos que habéis colaborado a que Encrucijada Pagana tenga 706. Yo hoy he visto 707. 707 me gustas. Muchísimas gracias de verdad. Porque es un número bonito. Es un número bonito y al margen de eso, oye, esto lo hacemos por amor, pero el amor compartido es más agradecido. Así que, como no, nos podéis seguir por Facebook, nos podéis enviar vuestras opiniones, ideas, sugerencias, piropos e insultos a la dirección encrucijadapagan@gmail.com y, bueno, también o por un mensaje privado en Facebook. También, como no, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Sardaño la Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Pero antes de despedirnos, os vamos a leer una de las poesías de Sulpicia, así ya que nos queda un poquito de tiempo.
vamos a aprovechar para darla a conocer, a ver si hay más gente que pues fomenta el conocimiento de Sulpicia. Y dice así: al fin llegó amor, y llegó con tal fuerza que me da más vergüenza haberlo ocultado que haberlo mostrado. Convocada por mis poemas, Citerea lo trajo y lo dejó dentro de mi falda. Cumplió con su promesa Venus, que narre mis goces quien no haya tenido los propios. Hubiera yo querido no enviar nada sino en escritos sellados, para que nadie me los lea antes que aquel que es mío. Pero me alegra haber cometido esa falta. Me da asco componer mi rostro por el que dirán. Se dirá de mí que digna estuve con un varón digno. Queda dicho. Así que, Sulpicia, allá donde te encuentres en los Elíseos, un abrazo desde Encrucijada Pagana. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Apple bloom. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Please don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and probe alone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday